resulta que a ese sistema se le estaba olvidando precisamente su génesis y para qué se originó y qué es precisamente su sentido de protección. La reforma tiene que ver con un sistema que no funcionaba, por ejemplo, la democracia sindical, temas álgidos, duros, difíciles de corrupción. Como mexicanos siempre tratamos de encontrar la curvatura y darle la vuelta a las cosas, ¿no? Para seguir torciendo en ocasiones la ley. Digo, es parte de una subcultura que tenemos como sociedad mexicana. Bueno, la naturaleza humana es impredecible en muchas situaciones. Entra en vigor esta reforma el 18 de noviembre. Esto quiere decir que ustedes como Poder Judicial ya están listos para su implementación. Estamos listos. Mira, la reforma se dio el 1 de mayo de 2019. Antes, pues el caminito para los que trabajamos en empresas privadas era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora esa instancia ya no va a recibir las demandas, sino el Poder Judicial. Platíquenos de manera sintética cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Línea Crítica. Hoy vamos a hablar de un tema de sumo interés. Próximamente entrará en vigor en Tabasco la reforma laboral y todos y cada uno de nosotros podemos necesitar en algún momento recurrir ante las instancias laborales ante una situación de injusticia, de violaciones a nuestros derechos. Por ello hemos invitado esta vez a la doctora Norma Lidia Gutiérrez García. Ella es comisionada especial para la implementación del sistema de justicia laboral en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Doctora, gracias por aceptar esta invitación para platicar con nosotros sobre este interesante tema. Gracias, Raúl, por invitarme. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué hermoso estar aquí contigo. Pues una primera aproximación tendría que ser el diagnóstico. ¿Por qué una reforma laboral tan de gran calado como la que estamos hablando y vamos a platicarlo a nuestro público en esta ocasión? Mira, es muy importante, qué bonita pregunta y la manera en que empiezas. Esta reforma no es reciente en su creación, en su gestación. ¿Qué pasó? En el año 2015 se mandó a hacer un estudio de lo que es la justicia ordinaria, la justicia cotidiana del país. Se analizó la justicia en materia mercantil, en materia civil, en materia penal y en la materia laboral. Se hacen diagnósticos específicos y la materia laboral sale con serias deficiencias y con la mira puesta en que se tenía que mejorar ese sistema, vienen precisamente las sugerencias de organismos importantes de que se tiene que hacer una reforma. Nosotros en alguna ocasión hemos tenido necesidad de acudir ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante algún órgano relacionado con la justicia laboral. Siempre escuchamos que si está dominado por coyotes, que si hay corrupción, que si la justicia se vende al mejor postor. ¿Realmente estaba funcionando esto así? Desafortunadamente, el diagnóstico que se hace en 2015, que lo hacen organismos sumamente serios, como es el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre ellos, precisamente arriban a que dentro de ese sistema de justicia ordinario, cotidiano, necesario, social, resulta que a ese sistema se le estaba olvidando precisamente su génesis y para qué se originó y qué es precisamente su sentido de protección, su sentido social. Y lamentablemente en las instancias en las que se generaba, se procuraba, se administraba, y bueno, que al día de hoy se hace la administración de justicia relacionada con la materia laboral en las juntas, como bien lo indicas, pues desafortunadamente se daban algunas prácticas que no son precisamente las mejores y que son las que obligan al país a dar un golpe de timón tremendo, que es precisamente el origen de esta reforma. Y sí, la reforma tiene que ver con un sistema que no funcionaba, por ejemplo, la democracia sindical, temas álgidos, duros, difíciles de corrupción, efectivamente. O sea, no solo tiene que ver con asuntos donde un trabajador se ve violentado en sus derechos y que tiene que entablar una demanda contra su patrón. Esto también va al ámbito de la organización de los trabajadores. Por supuesto, la organización sindical. Mira, dentro del diagnóstico que se obtiene, es precisamente la naturaleza social se fue desvinculando, como que el Estado fue relegando este tipo de administración de justicia, las malas prácticas en juntas, pero no solo por el personal de la junta, porque tampoco no son todos. Sí.
pero también las malas prácticas de los abogados, las incidencias en situaciones en que no deben pervivir, que no son precisamente ni un claro ni un digno ejemplo a seguir perpetuando, precisamente las inercias en los sindicatos, Sí. las inercias de falta de democracia sindical. Las todo ese tipo de injusticias casos. provenían, digamos, tenían muchas veces origen en la organización de los trabajadores. También, porque mira, por ejemplo, una de las cosas que cambia, que trae esta importante reforma, es precisamente lo relativo a la democracia sindical. ¿Por qué? Porque solo por citarte un ejemplo, el tipo de cómo se eligen a los sindicatos y cómo ahora la norma cambió eso. Sí. Se elegía, por ejemplo, al representante a mano alzada. Y entonces el líder, el que está, bueno, en este caso el concursante, el oponente, el contendiente, ¿qué hacía? Bueno, están sus futuros agremiados votando face to face, levantando la mano. Imagínate dos así, imagínate el que gana, que observa que le faltaron algunos votos y vio perfectamente quién no votó por él. Había opción a cometer presiones, a que hubiera represalias contra los agremiados, a que se pudiera comprar el voto o a diferentes situaciones. Sí. Que lo que menos hacían es abonar a la democracia sindical. ¿Qué hace la reforma? La reforma dice ahora es el voto de los agremiados es libre y secreto. ¿Te imaginas el avance? Y aparte de eso, pueden o no pertenecer a un sindicato, pueden agremiarse o no, pueden acudir, pueden pedir rendición de cuentas, diversos derechos que otros países ya contaban con ellos. Mira, nosotros como país pertenecemos a diversos, más bien nos adherimos a diversos tratados, firmamos diversos tratados y desafortunadamente México había sido sancionado, fue sancionado precisamente por incumplir esos acuerdos internacionales y uno de las sanciones que se tuvo, entre tantas, es precisamente eso, la opacidad o la oscuridad en los procesos de selección y lo relativo a democracia sindical. Y eso es una de las importantes fases de esta reforma. No es la única, pero es una muy, muy importante que va a sacar al país y va a sacar a estos organismos gremiales de seguir haciendo simulaciones. No me cabe duda que usted, como responsable de la implementación del sistema de justicia laboral en el Poder Judicial del Estado, está convencida de los cambios, de la trascendencia que tienen estas modificaciones a nuestra legislación. Pero muchas veces nos hemos topado con que se hacen grandes reformas y no logran concretarse, no logran tener ese logro de objetivos, vamos, que se habían establecido. ¿Cómo evitar que esta vez suceda así? Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué sí va a funcionar? Porque no hay de otra. O cambian el chip o cambian. El sistema está diseñado de tal manera que te alineas o el mismo sistema te desecha. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a poder seguir haciendo así. Mire, ahora procesalmente la ley federal establece un procedimiento conciliatorio prejudicial y le da la oportunidad a las partes, hablamos del empleador, del trabajador, de que lleguen a una instancia en la que todavía pueden arreglar sus intereses. Están en juego sus intereses, sí. La petición del trabajador o puede ser la petición del patrón también. Llegan a ese organismo, es una etapa en la que las partes pueden platicar, pueden llegar sin abogados. Tiene también ya la base de que con la reforma que hubo en 2012 en el ámbito de lo laboral, ya ahora eso, seguir un juicio laboral, que ibas a estar peleando por 5 o 6 años y que te ibas a sacar la lotería porque ibas a obtener un laudo en el que ibas precisamente a cobrar cantidades que en la vida había soñado el trabajador y que en la vida había ganado tampoco. ¿Qué pasa? Eso ya es desalentador para los abogados y para el demandante. ¿Por qué? Porque la ley lo reduce a 1 año de salarios caídos. Entonces, ¿qué razón tiene que sigas prolongando un asunto por más de 4, 5, 10 años si lo único que vas a cobrar, si es el caso y procede, 1 año de salarios caídos? De alguna forma se busca entonces lograr lo que señala la Constitución, que la justicia sea pronta y expedita. Y gratuita. Gratuita además. Yo quisiera regresarme a la parte de la democracia sindical porque es un tema
que pues durante años se ha señalado, se ha cuestionado, y sobre todo lo que tiene que ver con los sindicatos dentro de las empresas privadas. Hacer un sindicato muchas veces implicaba para quienes la promovían el despido. Es decir, no había posibilidad de que en las empresas, sobre todo privadas, se conformaran organizaciones sindicales para la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a ser ahora, doctora? Quiero mencionarte que en razón de ese tema hay una resolución que obliga a nuestro país a que se sigan diversos estándares legales y que precisamente la ley federal acoge. Este caso es Lagos del Campo versus Perú, que precisamente lo que trata es la democracia sindical y el ejemplo que acabas de mencionar, alguien que está haciendo valer sus derechos y que por eso, por alguna situación que no es ni comprendida ni aceptada, pues es perseguido, despedido y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora la Ley Federal del Trabajo exige? Los grandes ejes de la reforma son precisamente la democracia sindical, el centro de conciliación y los tribunales laborales. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora el encargado de los registros de los sindicatos va a ser el Centro Federal, precisamente que va a acuñar los registros, que es el encargado de registrarlos, de expedirlos, pero que además funciona como centro de conciliación en el ámbito federal. Entonces, antes esos registros se hacían ante la Junta y podrían suceder N situaciones hasta que obtuviera el registro quien lo iba a solicitar. Hoy en día no, hoy en día el procedimiento marca por lo menos 60 días naturales para efectos de que se expida el registro. El reconocimiento, el reconocimiento, la toma de nota, como le llaman, ¿no? Sale del ámbito local, se va al ámbito federal. Exactamente. Ahora los registros los lleva precisamente el Centro Federal de Registro y de Conciliación. Claro. En ese aspecto de las organizaciones sindicales y de la democracia sindical, ¿cómo van sobre todo a vigilar que se cumplan los preceptos de la legislación? ¿Va a haber digamos, un INE del ámbito laboral? Hay un padrón, hay un registro, y el encargado del registro es precisamente ese Centro Federal. Le pregunto esto porque, digo, sabemos que como mexicanos siempre tratamos de encontrar la curvatura y darle la vuelta a las cosas, ¿no? Para seguir torciendo en ocasiones la ley. Digo, es parte de una subcultura que tenemos como sociedad mexicana. ¿Cómo lograr precisamente que ahora estos procesos que tienen que ser absolutamente democráticos, entre ellos la elección de los dirigentes, no se preste a malas prácticas, nuevamente a corrupción, a compra de voto y todas estas cosas? Bueno, la naturaleza humana es impredecible en muchas situaciones, pero lo que la ley establece es precisamente situaciones específicas para que no se dé. ¿Qué hizo la ley? Acortó todas esas situaciones. Esta reforma está pensada no solo por el legislador específico, es decir, no solo por el Congreso de la Unión. En ella participaron organismos sindicales, patronales y de la sociedad civil, constitucionalistas, laboralistas, y claro que todos ellos, por decirlo de algún modo, se fueron apretando los callos todos y coincidieron, aún con toda la perspectiva que tienen, con los usos y costumbres, con la manera de trabajar, con la manera de ver, se dieron cuenta que el sistema no daba para más. Entonces, con un sistema de justicia, de la manera en que languidece y se le está olvidando precisamente el contexto social para el que fue creado, no les quedó de otra que poner entre todos las reglas claras, sacar un proyecto que se adecuara a una realidad, que dejara de adecuarse a una realidad que tampoco funcionaba, y llevar todo eso ahora a una práctica en la que sí funcione y en la que le funcione a todos. Le tiene que funcionar al trabajador, porque va a encontrar lo que muy bien dijiste, Raúl: justicia pronta, expedita, gratuita, accesible. O sea, en un momento dado que se presenten irregularidades, anomalías en un proceso de elección, tendrá el trabajador la posibilidad de impugnar. Por supuesto. Lo cual antes no ocurría. Sí, pero ahorita es una posibilidad real. Sí, porque va a denunciar ante una instancia
aparte de la organización sindical. Exactamente, exactamente. Hay una cuestión que es, sin lugar a dudas, fundamental, y es el tema de que antes la administración de la justicia laboral estaba en manos del Ejecutivo. Ahora pasa al Poder Judicial. Ya es otro poder el que va a hacerse cargo de esto. Claro, y es un poder consolidado, es un poder con experiencia en esto, que se ha dedicado siempre a esto, que siempre... Claro, es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza intrínseca, pero además tiene una garantía que es siempre la capacitación de los operadores, pero es el pan diario. Entonces, ¿qué se le garantiza con eso a la ciudadanía? Que los operadores saben lo que están haciendo, que los operadores tienen otro estándar de ética profesional, que los estándares para evaluarlos en el Poder Judicial, para ocupar el cargo de juez o jueza, secretario instructor, jefe de unidad de causa, jefe de unidad de sala y notificador, todos son por concurso de oposición. O sea, estarán auténticos especialistas encargados de la administración de la justicia en nuestro estado a partir de ahora. Entra en vigor esta reforma el 18 de noviembre. Esto quiere decir que ustedes como Poder Judicial ya están listos para su implementación. Estamos listos. Mira, la reforma se dio el 1 de mayo de 2019 y establece un periodo para efectos de entrar en su operación, en su instrumentación, y la República Mexicana se dividió en 3 grupos. En el primer grupo precisamente está nuestro estado y empieza a operar la reforma ya instrumentalizada, ya debidamente acomodada dentro del sistema de justicia local, precisamente el 18 de noviembre. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. El personal está seleccionado, está capacitado, las instalaciones están concluyendo los trabajos de equipamiento, los trabajos que tienen que ver con las nuevas tecnologías también, porque la reforma laboral empieza ya también con el conocimiento y la experticia que se ha tenido en la instauración de otros sistemas en materia de oralidad, como el penal y como el mercantil. Claro. Entonces, eso ya es observado tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Judicial. Y ahorita que vamos a entrar en operación, la ley también establece que hayan sistemas de gestión, sistemas de digitalización, de notificaciones por medio de buzón electrónico. También nos obliga a tener un sistema robusto de tecnologías de información, y eso va a ayudar mucho porque podemos recibir demandas vía electrónica, se implementa la firma electrónica y estamos listos para operar. Empezamos con carga cero y el 18 de noviembre podemos ya empezar a recibir las demandas que sí tengan que recibirse ese día. Esa parte de las demandas es muy importante, sobre todo para el público que nos está viendo, porque en cualquier circunstancia, lo comentábamos al comienzo, puede uno necesitar recurrir ante las instituciones de justicia laboral. Antes, pues el caminito para los que trabajamos en empresas privadas era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora esa instancia ya no va a recibir las demandas, sino el Poder Judicial. Platíquenos de manera sintética cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Primero hay que ir al Centro de Conciliación Laboral. En el Centro de Conciliación Laboral van a ser atendidos por un conciliador, van a citar a la otra parte, van a tratar de que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Lo obligatorio de este sistema conciliatorio es asistir a la audiencia conciliatoria. El acuerdo puede o no generarse, esperamos que sí, tenemos la expectativa de que se concilien más del 60% con los conciliadores que han tenido también una capacitación ardua. El Ejecutivo se ha puesto las pilas en la parte de los operadores del sistema de conciliación. ¿Cuál es el cambio ahí, doctora? Porque antes también, si tú acudías a presentar una demanda laboral, te mandaban a la conciliación de inicio, ¿no? Había una citatoria para el patrón y bueno, se buscaba el acuerdo de inicio, que no se fuera a la otra fase. Pero ¿qué pasaba? Ajá. La conciliación era prácticamente un proceso de simulación. ¿Cómo se hacía? Simulado. Simulado. ¿Por qué simulado? Porque estaba el que tomaba el operador, Ajá. en este caso, que hacía los trámites y le dice, a ver, señor Raúl, ¿usted va a conciliar? No. A ver, señora Norma, ¿usted va a conciliar? No. Entonces no hay acuerdo y listo. El conciliador profesionalizado no te va a hacer esa pregunta, ¿va a conciliar o no va a conciliar? El conciliador profesionalizado tiene técnicas, tiene métodos, sí. Entonces por eso se le apuesta a la conciliación. Y volviendo a cómo va a ser precisamente el procedimiento, pues van a la Junta, al Centro de Conciliación.
Supongamos que llegan el acuerdo, ahí se acabó. Porque ese acuerdo que ahí se firme tiene la categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere esto decir? Que es una sentencia firme para las partes y que el que no la cumpla, obviamente quien se ve afectado con el incumplimiento del adversario, puede ir al tribunal y demandar el cumplimiento, pedir la ejecución de ese convenio. ¿Qué quiere decir? Que se va a ahorrar todo el trámite de demanda, de emplazamiento, de todo lo que empezaba un juicio laboral como tal, y con ese acuerdo puede pedir la ejecución y el otro tendrá que pagar, no tiene que cumplir. Porque es benéfico para el trabajador o para el que reclama justicia laboral este nuevo esquema de conciliación que se tiene que agotar en todas sus partes, por lo que nos explica. Es decir, es misión del conciliador que se logre este propósito. Exactamente, y no solo que se logre como algo que le dé una estadística, que le dé números, que despresurice un sistema, sino la conciliación lo que hace es que las partes vuelvan a retomar la responsabilidad de solucionar sus problemas. Cuando eso sucede, cuando cada quien se hace consciente de que tiene algo, que tiene un problema, pero además sus intereses los puede conciliar, todos ganan. Gana el patrón o el empleador, gana el trabajador, gana la sociedad, gana su familia, gana el municipio, gana el Estado. ¿Por qué? Porque esa persona ya no se está desgastando en un procedimiento, ya no está generando estrés y se va a dedicar, ya salió de eso y lo que sigue a trabajar. Además, el propósito sería que el juicio laboral lo gane en vida, porque hoy sucede que muchos trabajadores pelean por un laudo, vamos a decir así, una resolución favorable, y resulta que ya los beneficiarios, la familia es la correcto. que recibe aparte, el apoyo, al momento de que llegan a la etapa conciliatoria, que es la etapa prejudicial, tampoco se puede eternizar, porque la ley establece 45 días nada más para que dure ese proceso. En la etapa conciliatoria. Exactamente. Ahora supongamos que no llegaron al acuerdo. Entonces le van a expedir una constancia de acudió fulanito de tal y no se concilió. Con esa constancia se presentan al tribunal laboral y ya hacen su demanda formal y anexan como un requisito de procedibilidad: ya fui al centro de conciliación, juez, lo agoté, pero no llegamos a ningún acuerdo y entonces lo que yo demando es esto. Así que te pido lo emplaces y vamos a empezar un juicio. Ese juicio no va a ser eterno, ese juicio no se va a anquilosar ahí y no va a llegar a los extremos que me acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque precisamente los términos y la mecánica del procedimiento que ahora se establece reduce los tiempos hasta en un 200 o 300% a como hoy está. O sea, ¿cuánto puede durar un juicio ya? Pues se está pensando que sea 6 meses, así exagerado. 6 meses máximo. Exactamente. Según los procesalistas que han sacado sus cuentas, pues eso. Y personas que saben cuánto se han llevado también en juntas, ¿no? Pero con independencia de eso, el procedimiento ya en sede judicial, es importante que sepan que no impide la conciliación, que si en el momento el juez advierte que la situación que están llevando ante el tribunal puede ser conciliable, puede ser mediable, entonces va a invitar a las partes y les va a decir: ¿seguros que si quieren seguir conmigo el procedimiento así? Yo le veo como que sí se pudieran conciliar. ¿Quieren platicar todavía eso? Y les da la oportunidad. Da opción a que se pueda llegar a la conciliación. A que se pueda llegar a la conciliación. Si no fuera así, el procedimiento laboral ahora se divide en dos. Es predominantemente oral, porque hay una fase escrita, que es la de la presentación de la demanda, la contestación, las excepciones, pero lo importante aquí es que esa parte del procedimiento escrito, en su mayoría está a cargo del secretario instructor. Es decir, el acuerdo de la admisión de la demanda, el acuerdo de desechamiento de una demanda, de la admisión de la contestación de la demanda, ya no lo va a firmar el juez, lo firma el secretario instructor y camina el procedimiento. Y el juez va a empezar a conocer ese asunto en una audiencia preliminar, que es la primera audiencia, y es verbal. Ahí ya no se van a anquilosar, a detener con incidentes ociosos, con incidentes que perturban, estorban, dilatan, porque el juez los tiene que resolver en la audiencia. Así que si va a presentar a alguien un incidente, tiene que estar seguro de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, porque el juez le va a resolver en ese momento. Usted hablaba de los antecedentes que para nosotros hoy son las reformas en materia penal, mencionó también mercantil, y en ese aspecto hubo un cambio sustancial, que fue que ahora
quienes intervienen en un proceso judicial ya no se entienden con la secretaria, con el secretario de la secretaria, sino con el juez directamente. Sucede lo mismo. En materia laboral se tiene al secretario instructor para la primera parte del procedimiento y para, le decía hace ratito, la audiencia preliminar, que es la de depuración del procedimiento. Después de esa, ahí se admiten las pruebas y luego viene la audiencia de juicio, que es la de desahogo de esas pruebas y del dictado de la sentencia. La sentencia se tiene que dictar en la audiencia, en presencia de las partes, y cuando no es el caso, máximo 5 días después, y viene la lectura de la sentencia a las partes. No hay un sistema de apelaciones, no hay una segunda instancia, sino que quien esté inconforme con esa sentencia, hoy ya no se va a llamar laudo, se va a llamar sentencia, pues va a promover, si así lo desea, si a sus intereses conviene, un amparo directo, pero no hay una segunda instancia en materia laboral. ¿Amparo directo ante los jueces de distrito? De distrito, exactamente. Ahora, es un asunto también que de repente, para quienes tenían que recurrir a la justicia laboral antes administrada por el Ejecutivo y las juntas de conciliación y arbitraje, era pensar en ir a un espacio pequeño, con oficinas ya de muchísimos años, un edificio que se estaba cayendo a pedazos, con humedad, donde solo faltaba que salieran las ratas. Yo creo que salían de repente cuando no estaba uno ahí, ¿no? Ahora, ¿dónde van a funcionar estos tribunales y estos centros de conciliación a donde tienen que ir los trabajadores que estén inconformes? Precisamente se tratan de instalaciones dignas. El Poder Judicial, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo han trabajado de manera coordinada y con los ojos puestos en precisamente las deficiencias que llevaron a la reforma. Eso no se puede ignorar. Aparte, es una exigencia que tenemos por organismos internacionales, sí, y es una exigencia correcta que tenemos que cumplir ante la ciudadanía. Entonces, la dignificación de las instalaciones es fundamental y los expedientes que hoy, los procedimientos que están en la Junta, quedarán en la Junta y la Junta seguirá funcionando únicamente para continuar con el trámite de los expedientes que tiene y para abatir todo lo que corresponde y obviamente tiende a desaparecer. Tienden a desaparecer. ¿Estamos hablando de algún plazo para que ya no estén en funcionamiento? Depende de los Depende de las cargas de trabajo y hasta donde sea el Ejecutivo está estableciendo una planeación precisamente para abatir rezagos, para también actualizarse y pues no se trata de que los dos sistemas van a coexistir en lo que la Junta va sacando sus pendientes, pero él está destinado a desaparecer, entonces debe tener un tiempo prudente que seguramente van a establecer en el Ejecutivo. Ahora, ¿la justicia laboral se abre para los trabajadores de empresas privadas o también para los de las instituciones públicas? ¿O quiénes son los que van a poder recurrir ante estas nuevas instancias de impartición de justicia laboral? Bueno, la reforma del 1 de mayo de 2019 tiene que ver con el artículo 123 de la Constitución, con el apartado A, que es precisamente la iniciativa privada. El apartado B, que tiene que ver con el derecho burocrático y con lo que te refieres en tu pregunta, Raúl, ellos no forman parte de la reforma, entonces es iniciativa privada, apartado A del artículo 123. ¿Podríamos decir que con esta reforma sí se reducen las posibilidades de injusticias en el ámbito de las empresas, justicias laborales? Y para las dos partes, para las dos partes. Porque el trabajador, efectivamente, el país tiene una deuda histórica con la parte más débil de los factores de producción, que son los trabajadores, pero tampoco son los únicos y tampoco siempre son los vulnerados. Pues sin lugar a dudas, para quienes nos ven será muy interesante y debe serlo, aprender, indagar, conocer más sobre estas nuevas realidades, conocer sobre sus derechos, pues para reclamarlos. De otra manera, a pesar de que existan las instituciones, seguiremos pensando que todavía es ante una junta de conciliación y arbitraje y que si vamos y demandamos nos van a correr, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo le agradezco mucho, doctora, la posibilidad de conversar con usted sobre este interesante tema y bueno, pues estaremos muy pendientes, muy atentos de cómo se den los cambios. Con todo gusto. Primero agradecer la invitación, precisamente, realmente es la línea crítica, sí. En efecto. Es la doctora Norma Lidia Gutiérrez García, comisionada para la implementación de la justicia laboral en el estado de Tabasco a nivel del Poder Judicial. Yo le agradezco mucho que nos haya dado la preferencia de su atención en esta ocasión y lo invitamos para que siga esta cuenta
para que active la campanita tanto en Facebook como en YouTube y pueda estar usted recibiendo las notificaciones en el momento en que presentemos, en que subamos un nuevo contenido. Gracias también al Hotel Viva Villahermosa, porque siempre nos da la oportunidad de realizar estos contenidos periodísticos para usted. Yo soy José Raúl Reyes y esto es Línea Crítica. Pásela bien.